Fernando Spoliansky es uno de nuestros columnistas a la mañana, en la primera mañana, y cada tanto se pegan una vuelta por los programas de televisión que hacemos aquí en Prima Multimedios. Hoy le tocó Postales Neuquinas, mañana o pasado debe ser en otro espacio. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido, buenas noches. Bien, Ale, buenas noches. Gracias por la invitación. No, por favor. Vos sabés que hay mucho para hablar, ¿no? Con respecto a Sí. las medidas económicas que está anunciando y que todavía algunas han quedado en anuncios, no están concretadas porque dependen del Congreso, ¿no? Claro, de la aprobación del Congreso. Es un paquete de medidas que es casi una ley ómnibus porque va a abarcar distintas áreas, entonces es indudable que lo tiene que tratar el Congreso de la Nación. No lo podría hacer el Ejecutivo mediante decretos. Necesita, porque hay modificación de tributos que sí o sí tiene que pasar por el Congreso de la Nación. No puede el Ejecutivo modificar tributos, por ejemplo, ni hacer nuevos tributos, ni modificar los existentes. Es decir, necesita sí o sí la aprobación legislativa. Por eso envía el proyecto al Poder Ejecutivo, pero lo tiene que tratar el Congreso. Mientras tanto, vamos conociendo en forma paulatina hasta el día de hoy, pero hoy ya se conoció el borrador del proyecto. Por supuesto que los diputados y los senadores pueden hacerle modificaciones. Eso dependerá de la composición y de la correlación de fuerzas de ambas cámaras, pero el proyecto ya se conoce. Lo que hizo más ruido, al menos hasta esta mañana, fue el tema retenciones, Sí. y el tema dólar turista, que le llaman, ¿no? Sí, que no es dólar turista porque abarca no solo los viajes al exterior, sino toda compra de bienes y servicios del exterior. Por ejemplo, cualquier plataforma digital de televisión o Sí. cualquier sistema que vos contrates o una compra que hagas en el exterior también, ¿no? Así que, y ahora le agregaron la compra de dólares también, va a tener un recargo del 30%, aún con cepo, pero va a tener también la recarga. Así que yo creo que hizo ruido porque no deja de ser, Alejandro, una devaluación encubierta. Porque vos pensás, fíjate lo que ocurrió con el dólar paralelo o el dólar blue en estos días. Pegó un salto tremendo a 72, 73 pesos. Sí. Eso es producto de que el dólar oficial a 63 más el 30% del recargo del impuesto que en realidad va a tener, eso va a estar en 81, 82 pesos. El blue se va a retrasar. Si el blue no acompaña al oficial más el 30%, bueno, es posible que la gente entonces se vuelque a la informalidad. Es decir, va a ir a comprar el blue, va a viajar con el blue, va a comprar con el blue, va a hacer todo con el dólar paralelo. Entonces, es muy posible que ese dólar paralelo vaya finalmente hacia los 81, 82 pesos. Entonces, eso va a producir también, que es lo que se produjo en otras situaciones y es lo que el gobierno tiene que estar muy atento, que no se traslade a precios. Acordate, en el 2015, cuando deja Cristina Kirchner el gobierno, deja un dólar oficial de 9 y pico y un paralelo de 16. Pero esa diferencia ya se había trasladado a precios. Por eso cuando asume Macri dice, los precios ya están fijados con el dólar paralelo, no va a haber problemas con la inflación. Cosa que no ocurrió, por supuesto, y terminó con una devaluación del 500%, llegando a 63 pesos. Sí, sí. Entonces, hizo ruido porque, primero que es un impuesto que a diferencia de la anterior versión, que fue durante el kirchnerismo también, la anterior te permitía tomarlo como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Este no. Este es una imposición directa del 30% y va a ir a recaudar el Estado directamente hacia rentas generales. Con lo cual vos, contribuyente, lo que estás haciendo es efectivamente pagar una imposición sobre la la compra de dólares o la compra de cualquier bien o servicio en el exterior. Claro. Así que es directa la imposición, es muy fuerte eso. O sea, por eso hizo ruido. O sea, el gobierno nacional primero se ocupó de establecer la base de cómo va a recaudar. Exactamente. Y después viene la etapa de inyectar dinero para el consumo. Sí, de la ¿Así distribución. Lo que el gobierno está haciendo ahora es diciendo, bueno, miren, hay una determinada cantidad de personas que están por debajo del nivel de pobreza e indigencia. Sí. Son los que urgente tenemos que atender. Bueno, eso tiene un costo fiscal. No lo podemos atender en la situación actual porque no tenemos cómo hacerlo. Entonces, para eso, primero vamos a diseñar un esquema de recaudación. ¿De dónde obtenemos los recursos? Y es indudable que eligieron los sectores
que mejor están, claro, o que mejor les ha ido, lo cual es bastante razonable en un esquema de redistribución de la riqueza. Seguro. Entonces, retenciones por un lado, con un nuevo esquema de retenciones. Acá empieza a jugar agroexportadores, hidrocarburos, todo lo que Argentina, digamos, exporta al mundo, y un esquema nuevo de retenciones. Y por otro lado, nuevos impuestos. En este caso, el 30% para las compras en el exterior o el dólar, y una elevación del impuesto a los bienes personales, que es un impuesto al patrimonio, básicamente. Entonces, vos estás apropiándote de cierta renta de los sectores más, no digo concentrados, en algún caso son concentrados, pero en otro no, pero de quienes están un poco mejor en la Argentina que otros sectores que están muy postergados. Sí. Los menos afectados, digamos. Los menos afectados. Entonces, una vez que vos ya tenés esa recaudación, ese margen de recaudación marginal que vas a obtener, que son aproximadamente esos 200.000 millones de pesos, bueno, ahora decís, bueno, ¿qué hago con esto? Entonces lo redistribuyo y ahí vamos a empezar a ver en dónde va a ir. Sí. Entonces, está la tarjeta solidaria, alimentaria, Sí. un incremento de la AUH, un incremento de las jubilaciones, que es este bono de diciembre y enero de las mínimas de 5.000 pesos y demás. Sí. Bueno, vos empezás a redistribuir. ¿Y por dónde empezás? Por los sectores más postergados, más vulnerables, que son, por supuesto, los chicos y la tercera edad. Por eso la AUH, por eso la tarjeta alimentaria, para intentar combatir en cierta manera la pobreza, y los jubilados, a través del incremento del bono de los 2 meses. ¿Cómo funciona el pacto fiscal con los gobiernos provinciales? Bueno, el pacto fiscal tenía una serie de medidas, entre las cuales, respecto a lo que importaba a las provincias, estaba una disminución progresiva de los ingresos brutos. Sí. Eso... Claro, lo que suspende ahora el pacto fiscal es que las provincias van a poder continuar aumentando entonces la alícuota de ingresos brutos para obtener de esa manera mayor recaudación de tributos provinciales. Porque es posible que las medidas nacionales afecten los niveles de coparticipación, claro, y de regalías hidrocarburíferas en el caso de Neuquén. Entonces, lo que le permiten a los gobernadores es decir, miren señores, vamos a tratar de, desde el Estado Nacional, hacer más caja para redistribuirla entre los sectores más vulnerables, pero les libera a ustedes la posibilidad de incrementar sus impuestos provinciales. Por eso la suspensión del pacto fiscal. Bien. Porque si no, los gobernadores iban a pegar unos saltos de 2 meses. ¿Nosotros en cuánto estamos hoy con el impuesto de ingresos brutos? Depende de la actividad y demás, pero más o menos una alícuota promedio del 4%. Estamos entre el 3 y el 4. Entre el 3 y el 4, dependiendo. Hay actividades que tienen el 5, el 6, el 7, y otras que están al 2. ¿Y vos crees que puede llegar a haber algún retoquecito? Es posible que sí. ¿Ah, sí? Sí, es posible que sí. Eso lo va a definir la provincia, por supuesto. La provincia tiene su presupuesto aprobado, 2020, sí, y tiene su código fiscal, su ley, claro, impositiva ya aprobada, digamos, para el año próximo. No obsta que en algún momento la legislatura neuquina, por un proyecto del Poder Ejecutivo, pueda llegar a elevar la alícuota de ingresos brutos en determinadas actividades. En este caso, imagino yo que Omar Gutiérrez y el equipo económico debe estar mirando atentamente cómo viene la onda en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Sí, no solo en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que lo que va a tener que monitorear el equipo económico de la provincia es ver cómo vienen fundamentalmente la recaudación por coparticipación federal de impuestos y por regalías hidrocarburíferas. Si eso se modifica mucho, vos acordate siempre que la provincia de Neuquén tiene 3 principales fuentes de financiamiento: la coparticipación federal de impuestos, las regalías hidrocarburíferas y los impuestos provinciales. Sí. Casi en 1/3 cada una. Sí. Entonces, si a vos te afecta mucho la coparticipación y las regalías, entonces tendrás que ver cómo aumentar los recursos propios. Y eso se hace con un incremento de alícuotas, fundamentalmente ingresos brutos, que es el gran impuesto provincial, el que vos más recaudás. Claro. Así que yo creo que van a monitorear muy bien qué es lo que está pasando con coparticipación y regalías, y a partir de ahí ver qué hacen con los impuestos provinciales. Yo decía, debe ser ingrato tomar la decisión uno solo, decir, bueno, vamos a aumentar ingresos brutos. Por ahí van a estar vos esperando. Decías, por eso la provincia de Buenos Aires. Claro, mirar provincia de Buenos Aires. Es posible que entre los gobernadores exista algún grado de comunicación para ver qué es lo que ocurre con la presión tributaria provincial. Ningún gobernador va a tomar la decisión de aumentar los ingresos brutos si el conjunto no lo hace. Es posible que ocurra eso. Bien. Fernando, ¿y estas medidas
Para algunos sectores ha sido desagradable, para otros, digamos, es un aliento como para decir, bueno, podemos llegar a estar un poquito mejor por el lado de los más carenciados, los jubilados también. Sí. En el sector comercial, en el sector pyme, ¿de qué manera repercute o de qué manera va a repercutir este paquete de medidas? Bueno, el gobierno nacional, a diferencia del anterior, lo que está haciendo es aplicando heterodoxia económica. El gobierno de Macri era un gobierno ortodoxo desde el punto de vista económico. Fue la tercera etapa neoliberal de la Argentina. La primera fue en el 76 con el golpe cívico-militar, la segunda fue en los 90 con el proceso privatizador y la tercera fue la del gobierno de Macri. Un gobierno de concentración de la riqueza, de baja del consumo, de política monetaria contractiva, es decir, quitaba pesos del circulante y de pérdida del poder adquisitivo de los salarios y de las jubilaciones. ¿Eso en qué terminó? Terminó en una caída fastuosa de las ventas, fundamentalmente de pequeñas y medianas empresas, y con el cierre de un montón de pequeñas y medianas empresas. Si decimos que el gobierno de Macri fue ortodoxo en términos económicos y que el gobierno de Fernández va a ser heterodoxia en términos económicos, es decir, va a expander la política monetaria, va a ser una expansión monetaria a través de el incremento de la UH, a través del incremento de las jubilaciones y a través del incremento de los salarios, entonces podemos pensar que si durante el macrismo se cerraron pequeñas y medianas empresas, se cayó el consumo y se perdió el poder adquisitivo, durante el gobierno de Fernández va a ocurrir lo contrario. Eso lo podemos proyectar. Entonces, como el ingreso marginal que vos le das a un jubilado o a un trabajador o a una persona que percibe una UH es muy alto, vos esos 5.000 pesos del bono de los jubilados que van a percibir en diciembre y enero, ¿qué crees que van a hacer los jubilados? ¿Van a ir a comprar dólares? ¿Van a ahorrarlos o van a salir a consumir rápidamente? Porque su poder de compra estaba muy deteriorado. Claro. Van a salir a consumir rápidamente. Si salen a consumir rápidamente, lo mismo que los beneficiarios de la UH, salen y consumen rápidamente, ¿qué pasa con el comercio local? Aumenta rápidamente sus ventas. Y si el comercio local aumenta rápidamente sus ventas, las fábricas van a tener que rápidamente poner a producirse porque la demanda se va a ver exacerbada. Claro. Entonces, ahí se produce un círculo virtuoso de la economía. Más ingreso a las personas, más consumo, más venta de las pequeñas y medianas empresas y de los comercios y más fabricación nacional por la industria nacional que se reactiva rápidamente. La reactivación de ese círculo va a significar que las fábricas van a empezar a generar empleo nuevamente. Las máquinas que hoy estaban tapadas con una lona las van a destapar y van a traer un operario para que las haga funcionar, y si eso funciona, en el término de 6 meses o un año vamos a ver una reactivación económica. En el medio, respondiendo a tu pregunta, los comercios y las pequeñas y medianas empresas deberían empezar a vender un poquito más. Si venden un poquito más, ¿qué pasa con los tributos del Estado? El Estado empieza a recaudar un poco más, porque hay muchos impuestos que están directamente relacionados con las ventas, por ejemplo el IVA. Entonces el Estado empieza a financiarse más y eso produce un círculo virtuoso de la economía. Ahora, eso en la teoría. Ahora hay que ver qué pasa con el correr de los meses. Bien. Y en la teoría, nosotros hemos estado mucho en contacto en realidad con los microemprendedores de aquí de Neuquén. Volvemos a nuestra provincia. Fernando, me decías que, bueno, retenciones, campo, hidrocarburos y... No, las más fuertes son campo y hidrocarburos. Bien. ¿De qué manera impacta en la economía de nuestra provincia este tipo de retenciones? Bueno, ¿en positivo o en negativo? A ver, la retención es un impuesto a la exportación. Sí. Como impuesto es malísimo, no es bueno. Ahora, tiene a mi criterio, dos cuestiones positivas. La primera es que genera un fuerte ingreso a las arcas del Estado y el Estado lo puede redistribuir en aquellos sectores más vulnerables de la economía, que es lo que pretende hacer el gobierno de Fernández. Dice, estos sectores que exportan, que son concentrados porque son poquitos, no son muchos los que exportan, y que obtienen, producto de la devaluación que se produjo en los últimos 4 años, una renta muy significativa y extraordinaria, me voy a apropiar una partecita de esa renta excepcional con las retenciones, que es el porcentaje que fijaron, 27%, 30%, 8% para los hidrocarburos finalmente, iba a ser el 12%, quedó en el 8%,
lo cual es una buena noticia para Neuquén. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Porque ahora, aumenta su coparticipación. Exactamente. Entonces, me apropio una partecita y esta partecita la redistribuyo en los sectores más vulnerables y demás. Eso es lo bueno. Y lo segundo, la segunda parte positiva que tienen las retenciones, es que desacoplo el precio internacional. ¿Por qué? Suponete el aceite. Yo produzco aceite y tengo la posibilidad de venderlo en Estados Unidos o acá en Neuquén. En Estados Unidos lo vendo a $1. Si el dólar está a 63 pesos, yo vendo 1 litro a 63 pesos a $1, el mercado interno yo lo tendría que vender también a 63 pesos. Claro. Pero si el gobierno viene y me dice, no, ojo, que de los 63 pesos yo me voy a quedar con 15 pesos, entonces yo en el mercado interno ya puedo venderlo a 63 menos 15. Entonces bajo el precio interno, lo desacoplo del precio internacional. Porque si no, yo, productor de aceite, voy a tratar de vender todo en el exterior y te quito el producto en el mercado interno. Sí, sí. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces, esos son los dos efectos positivos de las retenciones. Ahora, vuelvo a decir, como impuesto es malísimo porque el productor, el que trabaja la tierra y produce y exporta, te va a decir, no, mirá, la verdad que me estás apropiando una renta en forma directa y la verdad que es una imposición malísima. Liberame a mí la posibilidad de comercializar donde yo quiera. Bueno, son modelos económicos, Alejandro. Bien. Un modelo de liberación absoluto, sin ningún tipo de control, y otro que indudablemente que en la Argentina hacía falta, que es el del control. Sí, sí. Donde el Estado dice, ojo, mire, no se lleve todo afuera. Claro, déjenos un poquito para déjenos un nosotros. poquito y déjenos un precio razonable porque yo tengo los salarios caídos por el piso. Claro. Entonces, ahí es donde el rol del Estado tiene que empezar a jugar y a ser árbitro en esta situación. Bien. ¿Y en el turismo es positivo? Y en el turismo es positivo. ¿Hacia adentro? O sea, ¿fortalece más nuestro turismo interno? Sí, sin dudas. ¿Sí? Sin dudas, porque vos pensás una persona que tenía planeado irse a Brasil en el verano, ahora va a tener una sobretasa del 30%. Claro. Si iba a pagar con tarjeta de crédito, va a tener una sobretasa del 30%. Es decir, el dólar ya lo va a tener a 82 pesos. Si pensaba llevarse dólares, va a tener que salir a comprar en el mercado paralelo. Sí. Porque tiene $200 por mes por cepo. Entonces lo obligás a ir a la informalidad. Y hoy está a 72, 73, pero de acá a enero va a llegar a 80 rápidamente. Entonces va a tener que pensar 2 veces antes de irse a Brasil, a Uruguay, a donde tenía pensado irse. Bien, vos te Entonces quedás acá. va a fortalecer, yo me quedo acá. Vos te quedás acá, ¿no? Sí, tengo nuevo trabajo, Claro. no me puedo mover. Tenés, bueno, pero una escapadita a Villa Langostura Y te si el podés hacer. intendente me deja, sí. Sí, ¿no? Sí, Bien. le tengo que pedir permiso. Vamos a hablar con Alejandro Curiluc. Él es el nuevo secretario de Turismo de Villa Langostura. Alejandro, bienvenido, buenas noches. Aquí estamos con Fernando Spoliansky. Él es secretario de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén, pero también es columnista en temas económicos de aquí de Prima Multimedios. Y estamos compartiendo esta noche y estamos ansiosos por saber cómo están ustedes aquí en Villa Langostura frente a esta próxima temporada de verano. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Alejandro? Bueno, muy bien, realmente ansiosos, esperando la temporada, ahora trabajando mucho en lo que es la Navidad, que también se hace una escapadita al neuquino para acá a pasar las Navidades, decorando la avenida, trabajando mucho en eso, fuertemente en eso, porque la villa es muy linda cuando está decorada así, ¿no? Bien, cuando te ofrecieron el cargo, había una realidad económica en todo el país, ¿no? No se vislumbraban este tipo de medidas. ¿Cuál es la lectura que ustedes están haciendo a partir de todo esto que nosotros también estábamos analizando aquí con Fernando, Alejandro? Mirá, lo que yo entiendo es que este año va a ser una temporada muy buena en lo que se refiere a turismo para adentro, a turismo nacional, ya que con la sobretasa esa del 30% que debe pagar para salir del país, se complica mucho en cuanto a la divisa. Entonces, hoy imagino que Villa Langostura va a ser uno de los destinos interesantes para venir a vacacionar. Además vienen con una promoción agresiva en distintos países, ¿no? De aquí de Sudamérica. Sí, exactamente.
Nosotros ya veníamos con una promoción, trabajando, la gestión anterior ha trabajado mucho en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Colombia. Nosotros no hacemos más que, obviamente que tomamos esto hace muy poquito, van poquitos días, pero hoy en realidad lo que queremos es fortalecer también el turismo interno, que vengan a visitarnos desde el valle los fines de semana, realmente mover el turismo regional, que yo creo que tiene la gran oportunidad de visitarnos y visitar todo lo que es la cordillera, y nosotros enclavados acá en el medio de la cordillera. Villa Langostura es un pueblito muy, muy bonito, con mucha cantidad de actividades para hacer en verano, ¿no? Alejandro, ¿tienen más o menos un estimado en porcentaje de reservas que están manejando de acá a enero? Sí, el porcentaje en enero es alrededor entre el 60 y el 65%. Yo me imagino que esa grilla se va a llenar a estos últimos días, porque siempre pasa lo mismo. La gente creo que estuvo un poco expectante hasta recibir el tema de la política económica que iba a seguir este nuevo gobierno, y hoy ya me empezaron a decir que obviamente empezaron a subir las reservas, ¿no? Ah, mirá qué bueno. Y digamos, este anuncio del gobierno de la provincia de Neuquén de establecer feriado o receso tanto para el 23 como para el 24 de diciembre y para el 30 y el 31 de diciembre, es como que también impacta en ustedes por lo que vos decías, ¿no? Mucha gente va a pasar la Navidad en la cordillera. Exactamente. La verdad que hoy cuando leímos la noticia nos sorprendió mucho, en realidad nos sorprendió para bien, ¿no es cierto? Porque esta iniciativa del gobierno nacional, del gobierno provincial en hacer este tipo de cambios y de feriados, a nosotros nos beneficia muchísimo. El neuquino es una persona que es muy salidora, le gusta mucho la cordillera, le gusta mucho su cordillera, y siempre viene a visitarnos. Entonces con esto del fin de semana largo realmente a nosotros nos va a beneficiar muchísimo, ¿no? Claro. Contanos entonces cómo viene esta Navidad, ¿qué es lo que están preparando para esta Navidad? Bueno, nosotros estamos decorando toda la avenida Rayanes, como lo venían haciendo los gobiernos anteriores, con una impronta un poco más nuestra, porque obviamente que cuando uno es nuevo le gusta mucho todo eso, la decoración, las calles, las luces. Entonces estamos armando una Navidad distinta, una Navidad para que la gente esté sorprendida en la avenida. Estamos hablando mucho con la parte gastronómica para que mantenga abiertos sus restaurantes hasta muy tarde, que se armen mesas afuera. Así que bueno, esa es realidad. Si nos toca un buen tiempo, aquí la playa y todo eso es parte del escenario natural que tenemos, que a la gente le gusta muchísimo, ¿no? Alejandro, muchísimas gracias, vamos a seguir en contacto, ¿eh? Por supuesto, Alejandro, cómo no. Muchísimas gracias a vos, ¿eh? Un abrazo. Alejandro Kuriluk, él es el nuevo secretario de Turismo de Villa Langostura y hemos dialogado con él. Fernando, en estos 5 minutos que nos quedan, ¿qué esperás vos de todo esto? Bueno, no se parte desde el mejor lugar, ¿no? El nivel de daño de la economía argentina es grave, es grande. Tiene un desequilibrio macroeconómico muy fuerte y un desequilibrio de la microeconomía también. Una pérdida del poder adquisitivo de los ingresos del orden del 20%, una caída del consumo en promedio del 10-12%, una capacidad instalada utilizada del 60%, es decir que 4 máquinas de cada 10 están paralizadas, una caída del Producto Bruto del 2.5%, es decir, Argentina decrece, no crece hace mucho tiempo, y no es el mejor punto de partida. Así que le espera a Fernández, sumado todos estos indicadores negativos, un endeudamiento fenomenal de los últimos años. Entonces yo creo que la tarea que le espera a Fernández es muy, muy grande. Va a depender mucho del acuerdo que se pueda hacer con los acreedores internacionales. No hay ninguna posibilidad de pagarle a los acreedores en las condiciones actuales de la economía argentina. Hay que rápidamente, de acá a marzo, yo diría que es un plazo que hay que utilizar para acordar con los acreedores privados, con los tenedores de bonos
y de títulos de deuda privada, y luego con el Fondo Monetario, acordar rápidamente no digo el no pago, no entrar en default porque eso nos va a alejar del mundo de las finanzas, pero sí creo que hay que establecer por lo menos 2 años de plazo de no pagar los compromisos que vencen entre el 2020 y 2021. Creo que eso es central. Si el gobierno nacional logra ese oxígeno que significaría no pagar en los próximos 2 años y logra reactivar la economía doméstica, la local, impulsar el consumo interno a través de estas medidas de redistribución, bueno, podemos esperar que en los próximos 2, 3, 4 años, durante todo el mandato de Fernández, la situación empiece a mejorar. Pero el punto de partida es muy, muy bajo. Estamos en el subsuelo 7, no partimos ni siquiera de la planta baja. Así que van a ser meses complicados, no va a ser fácil. Y encima un proceso inflacionario que no es que se ha detenido. Fíjate con ir al supermercado todos los días cómo uno va viendo cómo aumentan las cosas. Entonces requiere un acuerdo con los acreedores, un impulso al consumo interno, una política monetaria de expansión monetaria, no de contracción como tuvimos hasta ahora, pero también requiere un acuerdo social. ¿Qué quiero decir? Hay que sentar en la mesa a los sindicatos, hay que sentar en la mesa a los formadores de precio, hay que sentar en la mesa a las organizaciones civiles y decirles, miren señores, esta es la situación. Hay que sincerar la situación y decir, miren, este es el punto de partida, pongamos todos un poco para que tratemos de salir adelante en conjunto. La salida es colectiva, no hay ninguna posibilidad de que un sector salga y el otro no. La salida es de conjunto, si no vamos a tener meses complicados. ¿Se puede crecer sin pagar? Sí, se puede crecer sin pagar. Sí, te referías a los compromisos internacionales. Sí, es que yo creo que hoy, si vos no lográs un crecimiento previo de la Argentina, no hay ninguna posibilidad de pagar. Lo pongo al revés. Bien. Para pagar, primero hay que crecer. Bien, y vos, como contador mío también, ¿le podés explicar a la AFIP que yo quiero crecer? Bueno, en el paquete de medidas hay una moratoria. Hay una moratoria de 10 años con quita de intereses, de multas y con un plazo de gracia de 6 meses. Cualquier deuda impositiva y previsional la vas a empezar a pagar en julio, el 16 de julio recién. Así que en el paquete de medidas enviado al Congreso hay una moratoria que, a diferencia de un plan de facilidad de pago, tiene una disminución de las sanciones, una disminución de los intereses, una tasa de interés más razonable y un plazo de 10 años. Y un plazo de gracia para empezar a pagar de 6 meses. Así que yo creo que están contempladas las situaciones también de aquellos que no han podido pagar o los que se han retrasado, o también en las moratorias caen los que se han hecho los vivos y no han pagado. Claro. Pero bueno, es una de las necesidades que había también, porque obviamente la presión tributaria es muy grande. Y hay muchísimas personas físicas y jurídicas que no han podido afrontar sus compromisos impositivos y previsionales. Así que la moratoria también era muy esperada. ¿Y la moratoria sería a partir de la moratoria sería a partir de la sanción de la ley? De la ley, que seguramente será en el mes de diciembre. El proyecto original contempla deudas vencidas al 30 de noviembre pasado, con lo cual deberías estar al día ahora en este mes de diciembre. Pero tiene una serie de beneficios, como toda moratoria, muy importantes y mucho más importantes que los planes de facilidad de pago que hoy tiene la AFIP. O sea que vas a tener el triple de trabajo. Y es probable, sí. Sí, porque en las moratorias es la oportunidad donde uno tiene de incorporar toda esa mochila fiscal que traes y que no podés sacártela encima y poner toda tu deuda en una sola cuota, y encima te van a dar 6 meses de gracia para empezar a pagarlo. Lo vas a empezar a pagar en julio de 2020. Así que imagínate una pyme que está muy complicada, es la oportunidad que tiene para regularizar su situación. Bien. Fernando, muchísimas gracias. No, gracias, Alejandro. Felicidades si no te veo. Gracias, igualmente. Y felicidades también a toda tu familia, que nos ha tenido tanta paciencia durante todo este año. Muchas gracias. Vas a seguir viajando, se te terminó todo. Ahora voy a ir a Villa Langostura, lo voy a llamar a Alejandro ahora. Spoliansky, se te terminó todo. Es muy caro con el tren.
Es mucho. Es mucho, sí. Es mucho, pero la verdad que la situación en que está la Argentina... Es justo. Sí, sí. Yo creo que la situación en que está la Argentina había que tomar decisiones de esta naturaleza. Dolorosas, sin duda, incómodas, poco simpáticas, pero hay mucha gente que la está pasando realmente mal. Sí, sí. Y hay que ser solidario. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Alejandro. Nosotros nos despedimos hasta el próximo año. En algún momento de enero vamos a estar regresando. Este ha sido el último capítulo de Postales Neuquinas de este 2019, porque el próximo martes 24 no vamos a estar y el próximo 31 mucho menos. Así que felicidades a todos y nos vemos el próximo año.